Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Alguno de ustedes no conoce la historia de Noé? Noé y su arca. Ese arca que llenó de animales y de su familia, no necesariamente en este orden. Un arca que construyó él mismo, la hizo con sus manos. Sobre la historia de Noé ha habido películas, algunas incluso de humor. Ha habido muchos documentos, ha habido muchos documentales, pero realmente lo que más nos sorprende sobre la historia de Noé son los antiguos libros en los que aparece repetidamente el diluvio universal. El Antiguo Testamento, el Corán, el libro etíope del Jubileo, un libro ortodoxo, los rollos del Mar Muerto en Quiram, la épica de Gilgamesh en la antigua Sumer, e incluso se sospecha que en el continente americano algunas tradiciones también hablan de un diluvio universal alrededor del mundo. Son demasiadas pruebas que parecen crearnos un caldo de cultivo que nos da indicios a pensar a que efectivamente hubo un diluvio universal. Y también hubo alguien que salvó a una serie de animales con un arca. Pues el vídeo que nos trae aquí habla ni más ni menos de un científico que afirma que la historia de Noé está totalmente equivocada. Y él dice que está utilizando el propio método científico para explicar lo que ocurrió realmente. Que todo tiene una explicación, eso es lo que dice este científico de origen turco. Dice concretamente que Noé construyó el arca con placas de acero en vez de utilizar madera, y que fue propulsada con energía nuclear. También, en vez de enviar una paloma o un cuervo, envió un dron a buscar tierra firme, y que incluso se comunicaba con sus hijos a través de teléfonos celulares. De ese modo pudo salvar a todas las especies. Este hombre también dice que era una labor improbable o imposible haber llenado ese arca de animales, y que lo único que hacía era utilizar, digamos que, material genético que fue agolpando dentro del nao. La verdad es que este científico es muy peculiar, porque incluso ha llegado a decir en una rueda de prensa, dice: soy científico y hablo en nombre de la ciencia. Sí, con estas palabras. El nombre de este hombre es Yavuz Ornek, así se llama, y es ni más ni menos que profesor de Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Estambul. No piensen ustedes que lo dice uno cualquiera. Pues todas estas revelaciones, estas audaces revelaciones científicas, las ha hecho en una reciente aparición en un programa turco, concretamente en el canal TRT de Turquía. Y bueno, pues cuenta que su narrativa, o la narrativa de las inundaciones, era una idea demasiado grande y demasiado distante, repartida en todo el planeta, como para pensar que, digamos, que era una idea equivocada. Afirmó que haber construido aquella arca de madera hubiese sido una labor absurda, que no hubiese tenido éxito. De hecho, este señor decía que aquel diluvio tuvo que haber producido unas olas de entre 300 y 400 metros de altura, y que estaban a muchos kilómetros de distancia. El Corán incluso llega a decir que Noé habló con su hijo, pero que su hijo estaba a una larguísima distancia. La pregunta es: ¿cómo podía comunicarse con su hijo si estaba a una gran distancia? Que eso es lo que decía el Corán. Y que solamente pudo hacerlo utilizando un teléfono celular, un móvil. Ahí es nada. También debemos atender a que muchos arqueólogos sugieren que un diluvio histórico debió haber sucedido, debido a esa cantidad de relatos de las que hemos hablado al principio. E incluso se estimó que la auténtica edad en la que se produjo el diluvio fue hace unos 5 o 7 mil años, aproximadamente. La pregunta es: ¿hace 5 o 7 mil años existía tecnología moderna, como por ejemplo teléfonos celulares, torres de transmisión de ondas de esos teléfonos celulares para poderse comunicar a gran distancia? Este científico, Ornek, cuenta adicionalmente una serie de cuestiones. Dice que no solo tenían tecnología avanzada, y alguna no tan avanzada, sino que la habían desarrollado y la habían incorporado perfectamente a ese arca. Y que en aquella arca, como he dicho al principio, le habían metido un reactor nuclear.
como el que llevan los submarinos nucleares, que en aquella arca había unos drones y que por supuesto el arca era de acero. En ningún caso pudo ser de madera. De tal modo que con ese tipo de infraestructura pudo superar y navegar a través de las infranqueables olas de 400 pies de altura aproximadamente. Bien, evidentemente este científico incluso llega a hacer afirmaciones tales como que los pájaros, con los vientos producidos por aquella enorme inundación, jamás hubiesen podido permitir el vuelo de ningún tipo de ave. Dice que es absurdo pensar que una paloma o un cuervo u otro animal parecido volador se hubiese desplazado con aquellos enormes vendavales. Y por eso dice que la única solución es que hubiese utilizado un dron con una imponente potencia. Pero ¿qué hay de la fertilización in vitro, de la que hablaba este hombre? Dice que esta técnica hubiese permitido a Noé construir un arca mucho más pequeña. En vez de necesitar un arca tan grande, hubiese necesitado un arca muy pequeña, tan pequeña como la que se indica, que ya es grande, como la que se indica en la Biblia, pero desde luego con el tamaño de la que se indica en la Biblia nunca hubiese podido meter a las parejas que indicaba de cada especie distinta. Por consiguiente, él utilizó esa técnica de fecundación in vitro o fertilización in vitro llenando el arca de vasos de Petri o digamos que elementos de laboratorio químico en el cual incluyó todo el material genético necesario para poder reproducir posteriormente todas aquellas especies, y que ese arca estaba alimentada por energía nuclear que permitía enfriar esos vasos de Petri o esas, digamos que ese tipo de muestras que tenía en estado embrionario. Puede ser cierto todo esto que dice Horneck. Él dice que es un científico y habla en nombre de la ciencia. Horneck. La verdad es que nos damos cuenta que la ciencia en países como puedan ser, por ejemplo, la India o Turquía, los científicos son mucho más audaces, dan un paso hacia adelante y cuando ven cosas que no les encaja, inmediatamente plantean teorías alternativas diciendo que puede ser producto de fenómeno extraterrestre o puede ser producto de una intervención divina que existió en el pasado, motivada principalmente por algún tipo de intervención extraplanetaria. Así funcionan los científicos de otros países, principalmente de Oriente Medio y Asia. Sin embargo, nos vamos a la ortodoxia de Occidente y todos se rasgan las vestiduras y se echan las manos a la cabeza diciendo que eso es una locura. Bien, Horneck, desde luego, en un momento concreto le preguntaron que cómo era posible que Noé hubiese conseguido esa tecnología. Horneck no responde a esa pregunta. Dije, mire usted, yo no puedo responderle de cómo este señor obtuvo esa tecnología. Lo cierto es que la debió haber tenido para poder haber ejecutado toda esa increíble hazaña. Sin embargo, cuando empezamos a reflexionar sobre la existencia de ciertos documentos que hablan de lejanas y avanzadas culturas que hacían prodigios, como por ejemplo la Atlántida, continentes perdidos que ya no existen como Mu, como Lemuria, vemos que parece ser que dentro de todo este contexto encaja lo que está contando los relatos bíblicos y los relatos de todos aquellos textos sagrados que hablan de esa gran inundación. Esperemos que Yavuz Horneck decida en algún momento acercarse con alguna expedición al legendario monte de Ararat. El monte de Ararat se encuentra en Turquía. El monte de Ararat es un monte que está en una situación complicada porque las tierras en las cuales está ubicado son tierras que están en conflicto territorial con otros países. Es difícil acceder al monte Ararat, pero desde hace muchos años. Sin embargo, parece ser que ha habido una serie de expediciones y aviadores que han podido efectuar fotografías o han podido filmar incluso lo que parece ser que realmente fue un arca semejante a lo que la Biblia indica tanto en dimensiones como por supuesto en el material, en madera. Lo vamos a dejar aquí. Es difícil poder afirmar cosas de este tipo, pero desde luego la repetición constante de este tipo de cuestiones a lo largo de la historia y de los distintos textos, ya sean sagrados, leyendas o relatos de cualquier naturaleza, parecen indicar que efectivamente algo sucedió en el pasado,
¿Qué sucedió? ¿Qué tecnología utilizó? ¿Realmente los textos bíblicos se ciñen a lo que ocurrió? No lo sabemos. No obstante, Yavuz Ornek nos da unas pequeñas pistas. Lo dejamos aquí, no vamos a hacer el vídeo más largo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.